Buenas, he creado un canal y voy a ir subiendo una serie de vídeos para ir explicando algunos de los apartados del libro vuestro de texto para intentar ir aclarando algunas cosas. Bien, estamos en la unidad 7, en la página 150, que está dedicada a la monarquía hispánica de Felipe II, que es este señor tan guapo. Bien, ayer os puse un vídeo de Academia Play sobre Carlos V y hoy vamos a hablar sobre su hijo que va a recibir el nombre de rey de Felipe II y que va a reinar entre 1556 y 1598. Bien, al igual que había ocurrido con Carlos V, Felipe II va a recibir muchos territorios en forma de herencia de su padre. Entre esos territorios se encuentran los territorios de la Casa de Borgoña y además los de las coronas de Aragón y Castilla, que eran muy importantes porque incluían todas las posesiones que tenían en Europa los Austrias y también las de América. Pero es que además Felipe II va a añadir Portugal, y con Portugal no solo añade Portugal, sino también todos los dominios que tenía Portugal a lo largo del mundo. Con lo cual tenemos que va a tener el primer imperio mundial. ¿Por qué? Porque si os fijáis en este mapa, a partir de estos momentos, Felipe II ya tendrá territorios en todos los continentes. Bien, a pesar de que tiene territorios en todos los continentes, este rey se suele hablar de su reinado como la monarquía hispánica. ¿Por qué? Porque el rey va a gobernar desde la península ibérica y sobre todo va a crear un centro de poder en Madrid y concretamente en San Lorenzo del Escorial. Recordar que su padre, Carlos V, había estado interesado por otros asuntos, había viajado mucho, como era el emperador, había pasado mucho tiempo en Alemania, pero sin embargo Felipe II es un rey que nace ya en lo que en España y no va a salir de aquí, es un rey que va a permanecer en el territorio hispano. Bien, nos vamos a centrar ahora en el gobierno interior, es decir, lo que ocurrió dentro de los reinos que estaban en la península ibérica. Es importante que sepamos que el gobierno de Felipe II dentro de la península se va a basar en tres pilares fundamentales. El primero de ellos va a ser el aumento del poder del monarca. El segundo será la defensa del catolicismo. Una defensa que además va a llevar a cabo fuertemente potenciando el papel de la Inquisición. La Inquisición se encargaba de perseguir a cualquiera que no siguiera el catolicismo. Y la idea principal de potenciar la Inquisición era que las ideas protestantes que habían aparecido ya con Carlos V no llegaran a la península ibérica. Y además lo que va a hacer también es desarrollar una burocracia compleja, es decir, va a tener muchos funcionarios que van a trabajar para el reino. Recordamos el sistema de consejos, ¿no? Que eran reuniones de expertos sobre un tema, sobre diferentes áreas de gobierno. Va a añadirle además más peso a los virreyes y gobernadores, que son los que van a controlar los territorios que están fuera de Castilla, y también dará peso a los corregidores, que son los que se encargan de dominar las provincias y los municipios. Bien, todas estas medidas que va a tomar el rey le van a suponer una serie de resistencias. En la península vamos a encontrar dos y luego veremos cómo hay otras fuera. La primera de estas resistencias se va a producir en la Alpujarra y es la revuelta de los moriscos. Los moriscos, recordamos que eran antiguos musulmanes que se habían convertido al cristianismo. Se supone que ya no quedaban musulmanes en la península ibérica porque habían sido expulsados por los reyes católicos, pero estaban los descendientes. ¿Qué ocurre? Que estos descendientes conservaban algunas de las costumbres culturales de los antiguos musulmanes. Entonces, va a haber una ley que se promulgue y que vaya en contra de estas, que iba en contra de estas costumbres.
con lo cual los moriscos se van a rebelar, se van a poner en contra del rey y van a crearle un serio problema durante bastante tiempo, hasta que el rey manda a su hermanastro, don Juan de Austria, y consigue vencer a los moriscos, que fueron deportados a otros lugares del reino. Especialmente muchos de ellos se mandaron a Aragón. En segundo lugar tenemos un asunto, el asunto de Antonio Pérez, que va a dar lugar a las alteraciones de Aragón. Esto se va a producir cuando Antonio Pérez, que era secretario del rey, hay una serie de problemas entre el rey y este personaje, que va a ser acusado de asesinato. Lo que va a conseguir Antonio Pérez es huir de Castilla y se va a refugiar en Aragón. Es muy importante que recordemos cosas que ya habíamos dicho en temas anteriores. Tenemos las coronas separadas, por un lado estaba Aragón y por el otro Castilla. Es decir, cada una además conservaba sus propias instituciones y sus propias leyes. Lo que hace Antonio Pérez es irse a Aragón para que la justicia castellana no pueda perseguirle ahí. Al final, lo que va a hacer va a ser protegido por el Justicia Mayor del Reino de Aragón, pero el rey le va a exigir que lo entregue. Como el Justicia Mayor no hace caso, las tropas reales entran en Aragón, Antonio Pérez consigue huir. Lo que pasa es que a partir de estos momentos el rey lo que va a hacer es limitar los fueros aragoneses. Y por último tendríamos la tercera resistencia, que ya se daría fuera de la península ibérica, concretamente en los Países Bajos, y que derivan de algo que había ocurrido ya con Carlos V. En Europa había tomado fuerza el protestantismo. Dentro de estas nuevas corrientes aparece una corriente que es la calvinista. En los Países Bajos están cansados de ser dominados por un rey al que consideran extranjero y autoritario, entonces va a haber una serie de rebeliones. Rebeliones que van a dar lugar a una larga guerra que no se va a resolver hasta que llegue Felipe IV, pero entre otras cosas lo que va a ocurrir es que las provincias unidas, entre las que se incluía Holanda, se van a declarar independientes. Entonces, tendríamos estas tres resistencias. Por otro lado, ya centrándonos en el extranjero, en la política exterior, es decir, la política con otros estados, tenemos que decir que va a hacer varias cosas. Por lo pronto, va a basarse en la defensa y ampliación de sus posesiones, pero es que además va a defender y a proteger el catolicismo. Va a tener una serie de conflictos, el primero de ellos va a tener lugar por el control del Mediterráneo. El control del Mediterráneo va a hacer que Felipe II se enfrente a los turcos, al igual que había hecho ya su padre. Pero no se va a enfrentar solo, sino que se va a crear la Liga Santa, que era una coalición entre los Austrias, el Papado, Venecia y otros estados. Y van a conseguir vencer a los turcos en la famosa batalla naval de Lepanto. Continúan los problemas que había habido con Francia, pero al principio del reinado de Felipe II se va a producir una victoria muy importante, que es la de San Quintín. Entonces, aunque continúan estos conflictos, van a ser mucho menores que los que había tenido Carlos V. Francia, además, en esta época tiene muchos problemas internos por las luchas sucesorias y hay enfrentamientos también por la religión, en los que el rey Felipe II va a intentar intervenir, pero con escaso éxito. Por otro lado, tenemos la crisis sucesoria en Portugal. El último rey portugués muere sin tener descendencia, entonces lo que va a hacer Felipe es reclamar el trono de Portugal. ¿Por qué? Porque él era hijo de una princesa portuguesa, Isabel de Portugal. En un principio va a encontrar gente que se opone, pero lo que va a hacer el rey es presionar con sus tropas y finalmente las Cortes de Tomar lo van a elegir rey. Eso supone, lo que hemos dicho antes, que se suman los territorios de Portugal, no solo peninsulares, sino también los que tienen a lo largo de ultramar, en Brasil, en África y en Asia. Y por último tendríamos uno de los mayores enemigos
de Felipe II, que sería Inglaterra, pues, concretamente cuando la reina es Isabel I. Isabel I se va a oponer claramente a la política de Felipe II. Por un lado, va a disputarle el control de los mares y de las colonias americanas, va a apoyar a los piratas que atacan a los barcos españoles, pero además lo que va a hacer es apoyar a estos rebeldes que hemos hablado antes de los Países Bajos y le va a dar su apoyo. Entonces lo que va a hacer Felipe II es intentar invadir Inglaterra con una expedición que va a fracasar, que es la conocida Armada Invencible. La Armada Invencible se va al garete porque hay unas tormentas, los barcos no estaban preparados para esas costas porque no maniobraban bien, con lo cual los barcos se hunden y fue un desastre del que todavía a día de hoy se ríen los ingleses. Bueno, claro, todos estos conflictos, todas estas guerras suponen una inversión muy grande de dinero, es un dinero que no siempre se tiene, con lo cual muchas veces hay que recurrir a los préstamos, generándose una deuda. ¿Qué va a ocurrir? Que va a haber momentos en los que la Hacienda Real va a ser incapaz de pagar esa deuda, con lo cual se va a declarar la bancarrota. Bien, recordaros que tenéis a vuestra disposición en el Moodle las actividades que tenéis que hacer de este apartado. Deciros también que el Moodle, no os preocupéis, que está dando muchos problemas, pero va a ser durante unos días. Las actividades no me las mandáis al correo, las vais haciendo y cuando podáis entrar en Moodle las subís. Que ya os digo que no creo que dure mucho más de 3 o 4 días el que esté mal. Entonces, un poquito de paciencia, no me lo mandéis al correo. Actividades a mano, resúmenes a mano.